específicamente lo que es el paciente en el centro quirúrgico. Hemos visto, hemos repasado lo que es la fisiología normal del corazón, la fisiología normal del aparato respiratorio. Claro que nos falta la parte de la fisiología endocrina, la fisiología renal, pero hemos visto parte de ellos, lo que comprende básicamente este periodo en el que transcurre el acto quirúrgico. Aquí se efectúa una serie de cuidados y controles. Bien claro, hemos dicho que nosotros alteramos la fisiología, pero con los cuidados y controles, monitoreos, vamos a tener que mantener al paciente estable, de acuerdo a la fisiología normal que el paciente ha presentado. Entonces, dicho de esta forma, el manejo intraoperatorio en pacientes quirúrgicos adultos. ¿Cuáles son los objetivos? Disminuir la morbimortalidad. Sabemos que el acto quirúrgico nos trae probablemente la muerte si no lo monitorizamos, si no lo cuidamos al tiempo. Y esto está asociado a un esquema inadecuado del manejo anestésico intraoperatorio en el paciente quirúrgico, ¿no? Dejamos al residente o a la enfermera, ¿no? Y entonces ese es un punto menos para el paciente, para viabilizarlo. Establecer esquemas ideales inicial del manejo anestésico en el paciente quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué diagnóstico nosotros hemos encontrado? Primero, no existe un esquema para el manejo anestésico adecuado, no existe protocolos, no existe guías. Se ha intentado, como la que ven, hacer las guías para la atención de un paciente quirúrgico adulto en la etapa intraoperatoria, pero lamentablemente no se ha logrado. A bien que quiero decir que cada paciente, cada persona en anestesia es una fisiología muy distinta a la otra, ¿no? Aquí vamos a incluir la inducción, el mantenimiento, como también la emergencia que se pueda presentar. Cuando hablamos de guías en el manejo intraoperatorio, ¿no? Podemos dividirla en 3 etapas, ¿no? En anestesia general. En la primera etapa, en el preoperatorio, en el intraoperatorio y el postoperatorio, ¿no? En el intraoperatorio hablamos de un periodo de inducción, ¿no? Comprende el periodo de tiempo desde el inicio de las acciones, ¿no? Desde que ingresa el paciente, vemos monitorizamos sus signos vitales, canalizamos la vía endovenosa y hacemos la preinducción. La inducción es la preoxigenación, la analgesia, la hipnosis, la relajación muscular con bloqueadores neuromusculares, hacer la laringoscopía, hacer la intubación endotraqueal, ¿no? Y por último pasarlo a ventilación mecánica. Entonces, estas acciones o procedimientos de anestesia, ¿no? De diversa naturaleza, hasta que el paciente haya perdido la conciencia. Entonces se halla iniciando, ¿no? Desde la preoxigenación hasta que llegamos a la ventilación mecánica. Y pasamos al periodo de mantenimiento. El mantenimiento de la anestesia, o sea, la intervención quirúrgica. ¿Cómo nosotros hacemos este mantenimiento después de hacer la preinducción? Mantenemos al paciente, ¿no? En las intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, desde el fin de la etapa anterior hasta el paciente haya revertido todos los efectos, ¿no? Hacemos la educción o el despertar del paciente, ¿no? En esta etapa, revertimos los efectos de los relajantes musculares, revertimos lo que es los anestésicos generales y otros fármacos usados en el periodo de la preanestesia en el intraoperatorio. Y por último, el tercero es el postoperatorio. De este paciente recuperado, ¿cómo es que nosotros lo pasamos a la sala de cuidados postoperatorios? En el área preanestésica, ¿no? De acuerdo a las guías,
es considerar la etapa intraoperatoria, el periodo de tiempo comprendido, ¿no?, desde el arribo del paciente a la sala de operaciones y el inicio de las acciones que lleven la realización de procedimientos anestésicos de diversa naturaleza. Aquí nosotros revisamos la identificación del paciente, el consentimiento informado, que ya lo habíamos explicado, el tipo de cirugía, comprobamos la preparación preoperatoria, si está bien hecho o no, y el ayuno indicado. Generalmente, todos estos pasos los hace la enfermera, ¿no? Y cuando nosotros vemos en el área preanestésica que se ha comprendido ya todos los pasos, vamos a ver ya de que este paciente puede pasar a sala. ¿Cómo hacemos la revisión y la preparación, ¿no? La preparación y la revisión de fármacos, de todos los equipos de anestesia, el material necesario que vamos a necesitar. Comprobamos el correcto funcionamiento de todos los equipos, monitores, máquina de anestesia con sus ventiladores, con su caníster, ¿no?, y sus monitores. Deben estar en perfectas condiciones para iniciar una operación. Generalmente esto lo hace el anestesiólogo una hora antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Revisa todos los equipos y después el residente de anestesiología, ¿no?, informa al anestesiólogo de que ya está en correctas condiciones para iniciar la anestesia. ¿Cómo canalizamos una vía, ¿no? La vía intravenosa la hacemos de una vena periférica mediante la canulación de un calibre adecuado para la cirugía. El cirujano, ¿no?, cuando nosotros vemos el riesgo, bajo riesgo, nosotros podemos canular una vía número 22. Por ejemplo, la extracción de tumores de mama, ¿no?, suturas. Cirugías de riesgo moderado, no se anticipa pérdidas hidroelectrolíticas importantes. Ponemos cánula número 20, por ejemplo, en las mastectomías radicales. Y las cirugías de riesgo moderado o alto, se anticipan las pérdidas hidroelectrolíticas importantes. Aquí ya nosotros canulamos la vía endovenosa con un catéter número 16, ¿no?, que lo ven acá. O de repente más gruesas, lo que conozcan, no hay más gruesas en el extranjero. Entonces, en el sistema venoso del paciente, lo que permite, ¿no?, realizar las intervenciones. Cuando vean ustedes una bránula, una vía endovenosa celeste, es número 22. Una rosada son número 20, ¿no? Las verdes son 18 y las plomas son número 16. Ese es por colores, pero podemos verlo, ¿no? Entonces, eso hacemos en la inducción. Miren acá, como la colocación de la vía intravenosa, miren, ¿no?, la que se realiza en una vena en el dorso de la mano o en la región del antebrazo, o una vena antecubital. Se debe desalentar la colocación de vías intravenosas en la superficie palmar de la muñeca. Es bastante dolorosa e incómoda para el paciente. La colocación de las vías intravenosas se realiza al lado contrario. Si van a operar un apéndice, que es el lado derecho, ponemos al lado contrario, que es en el lado izquierdo. Entonces, la cirugía es la que nosotros nos vamos a tener que ver. En aquellas situaciones en que el paciente pueda recibir catéteres en los brazos por cirugía previa, por ejemplo, en las cirugías de mama, considera la colocación de catéteres en la vena yugular externa, ¿no?, en el lado opuesto. En estos casos, la vía deberá colocarse, ¿no?, en el dorso de la mano, pero contrario. En los casos que los anestesiólogos a cargo del paciente lo consideren necesario por extensión de la cirugía, podríamos tener que colocar dos o más vías periféricas. Pero en estos casos,
es recomendable pasar a la colocación de catéteres centrales. La colocación de catéteres centrales en la vena yugular interna o en la subclavia, ¿no? Entonces colocamos esos catéteres. La fijación de los catéteres, miren acá la fijación, luego de colocar la vía, se realiza mediante el uso del dressing trace, o sea, es un esparadrapo especial. Debe desalentarse el uso de los esparadrapos comunes, ¿no? Ya que aumentan el índice de infecciones por accesos venosos, además de que se desprende, ¿no? En la cirugía. Esta es una colocación, ¿no? Miren, un catéter central, todo el equipo que consideran, ¿no? El mismo catéter central, el de 7 French, con 3 lúmenes, 1, 2, 3, ¿no? Los fármacos, ¿no? Las jeringas, ¿no? Acá tenemos los equipos para utilizar el campo de anestesia. Entonces nosotros podemos colocar una vía intravenosa central en los casos, por ejemplo, que ingresan a una cirugía radical extensa, por ejemplo, en una craniotomía, en una cirugía de tórax, ¿no? Pacientes también con riesgo cardiológico alto. Eso estamos comprendiendo los pacientes con ASA 3 o ASA 4 o 5. Pacientes con limitaciones funcionales severas, tal como así nosotros vemos cuando hacemos el monitoreo básico y el monitoreo avanzado en reanimación. La colocación de unidad central se va a realizar mediante un acceso anterior, en primer lugar, y de no ser posible, posterior. De preferencia en la yugular, ustedes ven acá, en la yugular interna derecha, excepto en aquellos casos en los que por la naturaleza de la cirugía sea necesaria la elección del acceso izquierdo, ¿no? Entonces, si nosotros también tenemos el acceso del lado derecho, ¿no? Y no hemos podido colocar, utilizamos el lado izquierdo. No debemos punzar la vena 2, 3, 4 veces, ¿no? Una sola vez, máximo 2, para pasar al otro lado, al lado izquierdo. En la colocación de una vía central que nosotros hacemos, ¿no? Cuando lo hace el residente de anestesiología, se realiza previa autorización del anestesiólogo asistente a cargo del paciente. Aquí vemos cómo se hace la fijación del catéter luego de colocar la vía, ¿no? Está colocándole un dressing trace, ¿no? Debe desalentarse el uso de esparadrapo, ya que aumenta el índice de infecciones, ¿no? Por accesos venosos. Luego de colocar la vía intravenosa, sea central, como la que ven acá, o sea periférica, nosotros administramos una solución salina balanceada a través de los equipos de Venoclis. Los equipos de Venoclis, ¿no? De 1.5 metro y medio de largo y con un soporte de ingreso para fármacos. Las velocidades de infusión que nosotros queramos atender es a juicio del anestesiólogo a cargo. Luego de la vía intravenosa central o periférica, iniciamos la administración de una solución salina balanceada, un lactato Ringer, a través de un equipo de venoclisis, ¿no? Entonces, esta velocidad de la infusión que nosotros estamos colocando, ya el anestesiólogo ve por conveniente a qué velocidad puede ponerlo, o si utiliza las bombas de infusión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el servicio protocolizado la velocidad de uso de bombas de infusión. Entonces, en el manejo intraoperatorio, en el paciente quirúrgico adulto, estas posiciones de cúbito dorsal o supino, de cúbito ventral o prono, de cúbito lateral, miren en Trendelenburg, en Trendelenburg invertida, en litotomía o ginecológica, en la rumbotomía, en este lado, todas estas
este manejo intraoperatorio, el anestesiólogo debe estar en condiciones, tal como lo hemos hablado en la fisiología cardíaca y la fisiología respiratoria principalmente, porque en estas posiciones es donde se altera dicha fisiología. Hemos hablado de biofísica, hemos hablado de fisiología, hemos hablado de fisiopatología, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber ningún problema en cuando ustedes intervengan a un paciente en esta posición, saben cuál es la fisiología normal y qué es lo que va a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo alteramos nosotros la fisiología en esta posición? Y asimismo, estas posiciones tiene que conocerlas todo el personal, todo el equipo, no solo el anestesiólogo, tiene que conocerlo la enfermera instrumentista, el técnico de apoyo a la enfermera circulante, la circulante. Todos tienen que conocer la fisiología, porque cualquier cosa que pase en un evento desagradable, ¿no? No vamos a echar la culpa al anestesiólogo, que es la mayoría de veces que se hace, ¿no? El anestesiólogo es el responsable de todo esto. Así también la monitorización. Miren acá la preoxigenación, la valoración del estado basal del enfermo en la preoxigenación. Miren la máscara que nosotros colocamos y la monitorización, ¿no? Estamos hablando de una saturación de 95%, ¿no? Ya las frecuencias respiratorias y la frecuencia circulatoria o la frecuencia cardíaca, lo vamos a monitorizar. El listado de verificación de la seguridad de anestesia, ¿no? Este listado de verificación de la anestesia se realiza, ¿no? En todas las intervenciones quirúrgicas, antes de la inducción de la anestesia, ¿no? En el enfermero, el anestesiólogo, como mínimo. Por ejemplo, ¿ha confirmado el paciente su identidad? ¿Usted lo conoce al paciente? ¿Qué se llama el paciente? ¿O el paciente conoce el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento? Sí. ¿Se ha marcado el sitio quirúrgico? Sí, o no procede. ¿Se ha completado la comprobación del aparato de anestesia y la medicación anestésica? Se ha colocado los pulsosímetros. Tiene el paciente alergias conocidas, vía aérea difícil, riesgo de hemorragias que tenemos que conocer. Entonces, el checklist que es cirugía segura, estas son las preguntas que se hace a la enfermera anestesiólogo. Y cuando vamos a hacer la incisión quirúrgica, se pregunta al cirujano, ¿no? Confirma que todos los miembros del equipo se han presentado por su nombre y función. El cirujano su nombre, los ayudantes su nombre, la enfermera su nombre, el anestesiólogo su nombre. Confirma la integridad del paciente. ¿Qué se llama el paciente? ¿Se ha hecho una profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? ¿Sí o no procede? Previsión de eventos críticos. El cirujano, ¿cuáles serán los pasos críticos o no sistematizados que va a tener en el paciente? El cirujano debe más o menos calcular cuánto va a durar la operación, cuál es la pérdida de sangre prevista, ¿no? Y el anestesiólogo presenta al paciente algún caso específico. El equipo de enfermería se confirma la esterilidad, ¿no? Ya en la mesa quirúrgica, en la mesa de instrumentación, los resultados deben ser con los indicadores de que han sido bien esterilizados. ¿Hay dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos? Puede visualizar las imágenes diagnósticas esenciales. Entonces, este es antes de la incisión quirúrgica. Y antes que el paciente salga del quirófano, nuevamente con el enfermero, el anestesiólogo y el cirujano. El enfermero confirma nuevamente el nombre del procedimiento que se ha realizado. Aquí hay un problema, el recuento de instrumentos, gasas y agujas. Muchas veces, ¿no? Si se han olvidado alguna pinza, falta alguna gasa o las agujas. El etiquetado de las muestras, lectura de etiqueta en voz alta, incluye el nombre del paciente. Si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos. Entonces, el cirujano, el anestesiólogo y el enfermero, ¿cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y el tratamiento de este paciente? Puede ser, ¿no? Que haya surgido un paro cardíaco respiratorio en el intraoperatorio, puede ser que haya habido una bradicardia severa o haya perdido sangre, etcétera, etcétera. Esos eventos tenemos que informarlos. ¿A raíz de qué se hizo esto? A raíz de que en las cirugías había errores. Le iban a operar la rodilla derecha y en sala operacional le operan la rodilla izquierda.
van a hacer una neumonectomía derecha y el paciente es operado de una neumonía izquierda. A veces ocurre de que el paciente mismo, ¿no? Dice, está, por ejemplo, en una artroscopía de rodilla, que el paciente está despierto con anestesia regional y le dice, doctor, esa no es la rodilla que me iba a operar. Yo sabré lo que opero, le dice el cirujano. Y terminando la cirugía le operó la rodilla que no era, ¿no? A raíz de todas esas complicaciones y todos esos errores, se hace este checklist, este listado de verificaciones. La culpa la tenemos nosotros los médicos. La anestesia también, ¿no? Vamos a tener que en la preoxigenación, la profilaxis antibiótica que se ha llevado, la preinducción que hacemos nosotros, ¿no? Y vamos a continuar con la monitorización y la canalización de las vías. En la preoxigenación o desnitrogenación, ¿cuál es ese concepto? Ayer habíamos hablado, cuando nosotros administramos oxígeno al 100%, ¿no? Sustituir el nitrógeno alveolar por oxígenos. Hemos dicho que la mayor cantidad de nitrógeno, nosotros somos los que respiramos, entonces sustituimos el nitrógeno, lo que algunos autores denominan desnitrogenación. Tenemos nosotros que entender, aumentar esta reserva pulmonar de oxígeno. Entonces, este concepto de la preoxigenación máxima es el equilibrio del oxígeno en el compartimiento alveolar, arterial, tisular y venoso. Entonces, no pretendo encasillar o llegar a un 100% de saturación de oxígeno. Ayer habíamos hablado bien claro que en la altura no podemos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta preinducción? Prolongar el periodo de apnea segura, tiempo desde el establecimiento de la apnea hasta la aparición de la desaturación de oxígeno. Estamos hablando menos de 90, acá en Puno estamos hablando menos de 85. La saturación se mantiene hasta que se empieza a agotar las reservas de oxígeno. ¿Cuál va a ser la reserva de oxígeno? El volumen alveolar que hemos dicho que es 2.500 centímetros cúbicos, capacidad residual funcional. El aire ambiente, hemos hablado de que contiene el 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 0,9% de CO2. Entonces, más tenemos nitrógeno en el aire ambiente. Implica, por ejemplo, la creación de un suplemento de oxígeno en la sangre y tejidos para sustituir el nitrógeno por el oxígeno. Entonces, acá nos está diciendo que no debemos netamente hablar del oxígeno, del nitrógeno, sino también del CO2. Y en la situación clínica, la intubación de los pacientes. En el periodo de la preoxigenación, en los tiempos de saturación de oxígeno del 90% durante la fase de apnea del paciente y las atelectasias basales que se producen en anestesia en pacientes adultos, no obesos. Ayer habíamos hablado de los FiO2 de 100%. Aquí en Puno, ¿cuánto es? Pregunta de examen, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del 80%, la presión alveolar de oxígeno de 303, el tiempo basal de desaturación 5 y las atelectasias 1,3, ¿no? Entonces, la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno y los valores son expresados en media, esa desviación estándar. Ven acá la inducción de la anestesia intravenosa, ¿no? El paciente está despierto, poco a poco se está durmiendo, ya está dormido, ¿no? Y la monitorización del paciente. Cuando nosotros hablamos de inducción de anestesia, es la administración de agentes anestésicos. ¿Cuáles son esos agentes anestésicos? Los opioides, opiáceos, el fentanilo, ¿no? El fentanilo se coloca 2 microgramos por kilo, administrados lentamente en 10 centímetros cúbicos de solución salina, o sea, diluido. La lidocaína, ¿no? 1 miligramo por kilo, administrados en bolo. El propofol, que es un hipnótico, ¿no? 2 miligramos por kilo de peso, administrado lentamente en un periodo de tiempo no menor de 60 segundos.
Los relajantes musculares, el becuronio, 10 microgramos por kilo, ¿no? O el rocuronio, 30 microgramos por kilo, o el atracurio, que es 5 microgramos por kilo, seguido de 2 minutos, ¿no? La succinilcolina, cuando nosotros queremos hacer una inducción rápida, intubación rápida, 1 miligramo por kilo de peso, diluidos en 5 cc de solución salina y administrados lentamente, ¿no? En no menos de 60 segundos. Luego de 1 minuto, ¿ya? Procedemos, ya que el paciente está en plano quirúrgico, procedemos a intubar al paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros preparamos a intubar mediante el tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal, ¿no? Descartable, con un CAF, ¿no? Con un CAF de acuerdo a la contextura del paciente adulto. Pero aquí no es necesario siempre el uso de una estilete de inducción, uso de un laringoscopio con hoja número 2 o 3. El tubo endotraqueal debe pasar limpiamente a través de la glotis del paciente, ¿no? Una vez que nos estamos haciendo la laringoscopía, ¿no? El tubo lo pasamos, ¿no? Cuando visualizamos las cuerdas vocales. Si no pasa, el tubo endotraqueal que hemos calculado para este paciente, cogemos el número inferior. Tenemos que verificar la profundidad del tubo endotraqueal. ¿Cómo hacemos? Hacemos una auscultación, ¿no? Auscultamos los pulmones, ¿no? El murmullo vesicular en ambos hemitórax, ¿no? Debe hacerse constar que se realizó una maniobra poniendo una nota en la hoja de anestesia, verificando la profundidad del tubo de anestesia. Generalmente es no más de 22 centímetros en las mujeres, ¿no? Y 24 en los hombres. Idealmente el tubo endotraqueal debe quedar a 2 centímetros de la carina, ¿no? Más o menos en la C5, C6. Aseguramos el tubo endotraqueal, ¿no? La asegurada del tubo endotraqueal, ¿no? Con esparadrapo o strep-dit, ¿no? En la boca del paciente firmemente, en lo posible, no pegar el tubo, ¿no? A la comisura labial derecha porque puede causar laceraciones en la mucosa de la boca. En la inducción de anestesia, si nosotros hablamos de la administración de medicamentos, desde la atropina, ¿no? Un analgésico, un hipnótico, ¿no? Que va a originar la inconsciencia. Entonces, ¿cómo valoramos que el paciente está dormido? Hay una respuesta a estímulos verbales. Entonces, estamos hablando de una hipnosis completa, o sea, que ha perdido la conciencia, los reflejos de defensa, abolición de los reflejos palpebrales. Y también utilizamos el BIS o la entropía por debajo de 60, ¿no? La depresión respiratoria, ventilación, efecto de los medicamentos. La intubación endotraqueal o colocación de la máscara laringea, ¿no? Que esto en la práctica lo hacíamos con los alumnos. La administración de bloqueadores neuromusculares y esa comprobación, después de colocar los bloqueadores, lo hacemos por la auscultación, medición del CO2, ¿no? Que acá está la capnografía, ¿no? Está en 41, ¿no? Entonces decimos que si aparecen estas ondas, quiere decir que el tubo endotraqueal está en la vía aérea. Entonces esta colocación endotraqueal y la ventilación va a ser bilateral. Si cambia de esta forma, de esta morfología de las ondas donde hay valles y meseta, ¿no? Cambia la forma, vemos alguna patología. En la inducción inhalatoria, o sea, no utilizamos fármacos endovenosos, sino inhalatorias. Hacemos con una mascarilla facial una concentración adecuada de un agente anestésico, ¿no?
halogenado. Puede ser el que más usamos ahora es el sevoflurano, especialmente en niños. Después de la inyección hay que canalizar una vía endovenosa, ¿no? Que es lo que correcto que se debe hacer, ¿no? No colocar una vía endovenosa despierto. Ustedes saben qué es lo que pasa en un niño, ¿no? Las indicaciones de estas vías bajo anestesia son en lactantes o niños pequeños, que son los que colaboran muy poco. Pacientes adultos con obstrucción reversible de la vía aérea y o en los casos que no se puede asegurar una ventilación manual controlada o con mascarilla facial. Otras modalidades de inducción, cuando nosotros queremos iniciar la etapa de mantenimiento mediante la anestesia de elección, ¿no? Hacemos la anestésicos inhalatorios, ¿no? En anestesia general. Hacemos una inducción intramuscular, indicación en pacientes que no colaboran o en niños, inducción intranasal. Esto es importante porque podemos hacerlo jugando con el niño o en un paciente que no pueda entendernos. Indicación en pacientes no colaboradores en niños. Inducción también se puede hacer rectal, ¿no? Se utiliza solo en niños. Cuando hacemos anestesia locorregional, local, el inicio se sitúa en la administración de anestésico local en la zona deseada. La instalación de la anestesia regional es progresiva en minutos. Ya después de la inducción, se completa la monitorización. Se coloca al paciente en postura quirúrgica, la cual pide el cirujano. Cuando utilizamos nosotros anestésicos inhalatorios, tenemos que limitar su concentración, la concentración alveolar mínima, en 1 a 1.5, los agentes que nosotros vamos a elegir. Normalmente no tendría por qué necesitar más concentración, ¿no? Salvo que lo que tenemos el problema en el centro quirúrgico, que los vaporizadores muchas veces no son para la altura, son vaporizadores que son para la costa, y entonces tenemos que aumentar la concentración, ¿no? Y eso no es dable. Y cuando usamos anestesias intravenosas de acuerdo a los protocolos específicos para cada agente. Administración de opioides de su elección. En el caso del fentanilo, administramos a demanda. Puede ser desde 0,1 a 10, ¿no? Microgramos por kilo. En general, las dosis son 5 microgramos por kilo, ¿no? Como dosis totales. Administradas en forma fraccionada a lo largo de la cirugía con suficiente, o mejor, en bomba de infusión, que es lo más factible, ¿no? En el mantenimiento de la anestesia, el relajante muscular, ¿no? Que nosotros que hemos colocado, ¿no? Siempre debemos estar monitorizando al paciente. Monitorizamos la función neuromuscular. Puede ser con un estimulador, ¿no? Con un estimulador de los nervios periféricos, ¿no? Cuando hacemos nosotros el uso de relajantes, puede realizarse, ¿no? Ya sea en bolos o mediante la infusión intravenosa. Los relajantes musculares, la menor dosis de relajante que sea efectiva en esta etapa de mantenimiento. No podemos nosotros manejar más dosis. Las dosis excesivas llevan a parálisis muscular residual con las complicaciones que devienen de esta. Me estoy refiriendo, ¿no? Cuando nosotros vemos el fármaco, incluso sus metabolitos empiezan a actuar. En el caso del becuronio, de dosis de 25 microgramos por kilo, el rocuronio de 150 y el atracure de 125. Generalmente esas dosis son suficientes más o menos para el cálculo de 45 minutos de cirugía. Ya en cirugía abdominal, por ejemplo, ¿no? El relajante puede ser necesario solo hasta que se cierren las aponeurosis, después podemos retirar y podemos iniciar la etapa de analgesia postoperatoria, ¿no? ¿Qué podemos utilizar en la analgesia postoperatoria? AINES, ¿no? Podemos utilizar desde el inicio, administrar morfina intravenosa de 10 miligramos en forma fraccionada por lo menos una hora antes de la finalización de la cirugía. En los casos de emergencia, ¿no? Tenemos que disminuir
progresivamente las concentraciones de estos agentes anestésicos que nosotros estemos usando, ¿no? Aumentamos la concentración de CO2 hipoventilando. Es lo que hemos hablado ayer. Ligeramente al paciente, en ningún caso deberá aumentar por encima de 50 milímetros de mercurio. Al iniciar, ¿no?, el paciente la respiración, una respiración espontánea, mantenemos la concentración del agente inhalatorio en 0,5 mag, ¿no?, la concentración alveolar hasta el fin de la cirugía. En caso de usar agentes intravenosos, utilizamos el propofol específico para cada agente. Propofol con ketamina puede ser. Entonces, este mantenimiento de anestesia, el objetivo, ¿no?, mantener el plano anestésico, el plano quirúrgico. De todo lo que hemos hablado, la homeostasis del organismo. La homeostasis en el corazón, en el hígado, en el pulmón, en el riñón, en el sistema endocrino, en el aparato digestivo, en el sistema nervioso, en el monitoreo y control de la temperatura, ¿no? El mantenimiento del plano anestésico en anestesia general, ese mantenimiento lo podemos hacer por vía intravenosa. Aquí vemos nosotros el componente cortical, ¿no?, la corteza cerebral, el tiopental, el propofol, el etomidato, el midazolam o la ketamina, que decortica prácticamente. El componente subcortical, por ejemplo, los antinociceptivos, los opiáceos. Inmovilizamos al paciente con relajantes musculares y en el sistema nervioso hacemos una estabilidad autonómica, una correcta utilización de anestésicos y uso de los coadyuvantes. En la parte inhalatoria, con un solo fármaco se logra todos los componentes de la anestesia, ¿no?, que hemos hablado ya también en características, ¿no?, de la anestesia. Concentraciones adecuadas de un agente anestésico halogenado, alotano, isoflurano, sulfurano y desflurano. Ya en anestesia regional, el mantenimiento, como es una dosis única, podemos utilizar catéteres, ¿no?, que se administran las dosis adicionales de anestésico local, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, pueden ser mezclados con un opioide. Entonces, el mantenimiento de la homeostasis, vuelvo a repetir, todo lo que hemos repasado de fisiología, responsabilidad del anestesiólogo. Entonces, acá vemos todos nosotros el control de las funciones vitales durante la intervención quirúrgica. Cada 5 minutos hacemos los controles, ¿no?, de las funciones vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Y miren acá, es la primera etapa de la inducción, luego viene miren, descenso. Acá tenemos ya un paciente que está deprimido, la función cardíaca, la función ventilatoria, ¿no? Y en este plano nosotros hacemos el mantenimiento. Si bajamos mucho, ya hay un compromiso, ¿no? Hay una hipotensión, hay una desaturación, y con los fármacos nuevamente podemos revertir esto. Entonces, las alteraciones de la homeostasis inducidas por la cirugía. Puede haber una lesión tisular, ¿no?, que esto nos lleva a unas aferencias nerviosas. O sea, no hay buena información en el sistema nervioso central, órgano rector. La sensación dolorosa, una respuesta somática automática. La respuesta somática, los movimientos de retirada. Y respuestas autonómicas, la frecuencia cardíaca. Puede haber taquicardia, bradicardia, presión arterial, puede ser hipertensión arterial. En la respiración puede haber una hiperventilación, hipoventilación. En la parte del sistema nervioso, sudoración, lagrimeo, midriasis, etc. Entonces, las técnicas de anestesia hacen que el paciente no siente el dolor. Ese es el objetivo de la anestesia, y amortigue las respuestas somáticas y automáticas. Aquí vamos a ver ya más después, si nos alcanza el tiempo, cuando son las pérdidas hemáticas y vemos la hipovolemia como complicación.
Entonces hay un menos retorno venoso, la precarga, el gasto cardíaco, la presión arterial. Entonces vemos la perfusión tisular, ¿no? Los hematíes, las plaquetas, el plasma, ¿no? Maniobras quirúrgicas, el clampaje aórtico en unas cirugías del corazón, ventilación unipulmonar en cirugías de radicales, ¿no? De toracotomías, completas, incompletas, isquemias por torniquetes y a nivel cerebral, ¿no? Reacciones de neuroendocrina, inflamación, pérdidas de líquidos. En el mantenimiento de la homeostasis, el aporte de fluidos es importante, ya lo habíamos visto, es una de las actuaciones más importantes. La pérdida de fluidos y reposición durante la intervención. Entonces acá hacemos el cálculo de los balances, ¿no? Cuánto pierde por evaporación, cuánto por sangrado, las necesidades basales, incluso se considera la diuresis. La fluidoterapia, la reanimación con fluidos durante la intervención, va a considerar los siguientes factores. Este paciente tiene déficit antes de la operación, o sea, falta líquidos según el estado clínico o las horas de ayuno que haya tenido este paciente. Es muy frecuente que a las 8 horas de ayuno antes de la cirugía algunos pacientes puedan presentar este problema, el déficit preoperatorio. Entonces, la cantidad de líquidos habitualmente perdidos por un adulto en reposo por hora se calcula 60 ml, ¿no? Por un ml por kilo, por cada kilo que exceda los 20 por hora. Acá tienen un ejemplo. Un adulto de 50 kilos, sano, en estado de ayuno, 8 horas. Miren, el cálculo que se hace, 60 más 30 por 8 horas, 720 ml. O sea, esto es lo que tengo que yo corregir, esta pérdida de las 8 horas de ayuno. Pero ¿es cierto que son 8 horas de ayuno? No, son 14 horas. A ver, fíjense, si a las 5 de la tarde en el hospital les dan su última cena, hasta las 5 de la mañana son 12 horas. Hasta las 8 de la mañana, que es su operación, ¿no? 12, 15 horas. Entonces, si hablamos de 8 horas, 720, los pacientes, ¿no? Más o menos van a tener 1500, ¿no? De déficit. En general, este déficit se corrige la mitad en la inducción y el resto a lo largo de la intervención. Entonces, hacemos en la inducción el 50%, que va a corresponder a la primera hora de la intervención quirúrgica, el 25% la segunda hora y el 25% la tercera hora, ¿no? Entonces, eso hacemos a lo largo de la intervención quirúrgica. Otra forma de cálculo, en ausencia de estados catabólicos, en niños especialmente, la regla de 4-2-1, ¿no? Los primeros 10 kilos por 4, ¿no? Los demás kilos por 2 y por 1, ¿no? Entonces, vemos nosotros de 150 kilos, 40 ml por 10 kilos, más 2 por 10, más o menos sale 720 ml lo calculado, ¿no? Pero no estamos hablando de 8 horas, estamos hablando de 14, 15 horas de ayuno. También tenemos nosotros la estimación de los requerimientos de fluidos de mantenimiento en la regla de 4-2-1. Paciente de 50 kilos, para los 10 primeros kilos, ¿no? Vamos a ver, ml por kilo por hora, 4 ml por 10, 4 por 10, 40, ¿no? 40 cc's. En 8 horas, 320 cc's. De 10 a 20 kilos, ¿no? Tenemos en la primera más de 2 ml por kilo por hora, 20 centímetros, ¿no? Y 160. Y por cada kilo mayor de 20 kilos más un kilo, en la hora, 30 cc's y 240. Entonces, en total, nosotros sacamos el cálculo de 720. Un paciente de 50 kilos, ¿no? Pero si nosotros hablamos de nuestro medio, estamos hablando de 60, 70 kilos. Cuando hablamos nosotros de homeostasis en el aporte de fluidos, homeostasis medio interno, ¿no? Entonces, las necesidades de líquidos intraoperatorios constituyen necesidades de líquidos
debidas al edema tisular. Siempre tenemos este tercer espacio. Este causado por traumatismos quirúrgicos o las pérdidas de evaporación en la cirugía. ¿Qué es el tercer espacio? Es el compartimiento diferente al espacio intravascular y al intracelular. Se refiere al fluido presente en el espacio intersticial y en cavidades como la pleura, el espacio peritoneal, o sea que es transcelular. En los tejidos traumatizados, inflamados o infectados, quemaduras, disecciones extensas, ¿no? Peritonitis, secuestran gran cantidad de líquido en un espacio intersticial y pasa líquido a través de las superficies serosas, asitis o anicetricia. Este término tenemos que tenerlo en cuenta si es un paciente séptico, por ejemplo, ¿cuánto pasa, ¿no?, al intersticio? Y este paciente va a terminar con una sepsis general total. Se produce la redistribución interna de líquidos que origina el desplazamiento masivo de líquidos. Hay una reducción intensa del volumen intravascular. Entonces estamos bajo dos términos cuando nosotros hacemos las necesidades de líquidos intraoperatorios. El resultado es un incremento del componente no funcional del espacio extravascular, edemas, ya que este líquido no se equilibra con el resto de los componentes. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de líquidos intraoperatorios por redistribución al tercer espacio y evaporación? Cuando hacemos el grado de traumatismos y sus requerimientos adicionales, cuando es mínimo, hernias inguinales, heridas pequeñas, de 0 a 12 ml por kilo por hora. En colecistectomías, apendicectomías, de 2 a 4 ml por kilo por hora. En las severas ya de 4 a 8 ml por kilo, ¿no? Entonces tenemos que saber estas necesidades para nosotros reponer. Las necesidades de líquidos intraoperatorios. Otras pérdidas, por ejemplo, las pérdidas sanguíneas. La estimación de pérdidas. Podemos ver cuánto se ha aspirado, cuánto hay en las compresas, cuánto hay en gasas o en las esponjas. Cuando hablamos en los aspiradores, tenemos que preguntar a la enfermera instrumentista con cuánto el cirujano ha lavado la operación, con una riñonera. Generalmente una riñonera es 500 ml, con 2 riñoneras, y sacamos el cálculo. Las compresas empapadas de sangre puede pesarse, ¿no? Cuánto pesó antes de la cirugía y cuánto está pesando empapadas de sangre. Las gasas, asimismo, o las esponjas en la herida quirúrgica, las sábanas o los paños del campo operatorio. Entonces, esto lo manejamos nosotros, viendo nosotros un hematocrito, ¿no?, del paciente. También puede haberse pérdidas importantes de líquido linfático en las resecciones retroperitoneales extensas, efecto de agentes anestésicos generales y las técnicas loco-regional. En la valoración del aporte de fluidos también tenemos que ver la diuresis adecuada, ¿no? Entonces, acá monitorización con la presión venosa central. La diuresis adecuada, ¿no?, lo que uno micciona en el día, o calculamos por hora, 100, ¿no? Perdón, por minuto. El manejo intraoperario en pacientes quirúrgicos adultos. Al finalizar la cirugía, cese completamente la administración de agentes anestésicos. ¿Qué verificamos? La existencia de un patrón respiratorio simétrico espontáneo. Ese patrón respiratorio simétrico tiene que ser una respiración tóraco-abdominal, no abdomino-torácico. Tiene que haber una buena saturación de oxígeno y tiene que tener el sonido, ¿no?, de la respiración, fuerza ventilatoria. La movilización adecuada de la bolsa reservoria de anestesia, ¿no?, que nosotros vemos en la máquina de anestesia. La existencia de un movimiento ventilatorio espontáneo adecuado, tóraco-abdominal. Entonces, ahí nosotros comprobamos los niveles de CO2, que si están óptimos, normales o bajos, ¿no? Debe tenerse el registro de tren de 4, de por lo menos 3 contracciones. Si no hay contraindicación para continuar, revertimos al paciente. ¿Qué administramos? Bueno, la neostigmine es un colinérico a 0,02 miligramos por kilo intravenoso lento y
asociado a un anticolinérgico que es la atropina, ¿no? Por complicaciones que pueden ser cardíacas. Atropina 0,02 miligramos por kilo. Estamos hablando ya de una ampolla de 1 miligramo más o menos en adultos. Lidocaína, 1 miligramo por kilo intravenoso, ¿no? Si nosotros tenemos ya en los pacientes adultos la reversión de los fármacos, procedemos a extubar al paciente administrando en forma inmediata oxígeno al 100%. El paciente debe respirar en forma espontánea, verifique que la saturación sea mayor o igual a un 98-100%. Aquí en Puno nosotros preferimos hablar sobre los 95-96% solo, pero no es necesario todo lo que estamos mencionando. Cuando uno hace el manejo intraoperatorio, sabe fisiología, sabe farmacología, yo creo que no es tan necesario llevarlo a estos extremos de utilizar neostigmina, atropina, lidocaína. El mismo organismo regula sus funciones respiratorias, cardíacas, renales, ¿no? Esa es la forma correcta. Luego, en los pacientes quirúrgicos desconectamos, ¿no?, los monitores, con excepción del osímetro de pulso, el cual debe permanecer hasta que el paciente sea entregado a la unidad de cuidados postoperatorios, URPA. En caso de existir complicaciones anestésicas o quirúrgicas, usa el equipo de monitoreo que a su juicio sea pertinente. Generalmente lo hacemos en la camilla. Y los pasos que hemos visto anteriormente, ¿no?, se lleva a la estabilización del paciente. Debe seguirse con precaución. Cualquier duda, ¿no?, en primer lugar lleva a medidas adicionales que permitan preservar la integridad del cuidado clínico del paciente y le brindemos la mayor seguridad posible, que es nuestro objetivo. ¿Qué pasamos después de la cirugía? ¿Cómo transportamos al paciente? ¿Cuál va a ser nuestros objetivos? Implementar normas necesarias para el adecuado transporte del paciente quirúrgico desde su sala quirúrgica hasta la unidad de cuidados postoperatorios. Esto debe hacerlo el cirujano, el anestesiólogo, pero generalmente solo lo hace el técnico de enfermería o la enfermera que lleva el paciente, ¿no? Nos confiamos mucho. ¿Cuántas cosas pueden pasar solo en el transporte de 5 metros desde la sala de operaciones hasta la unidad de recuperación por anestesia? Disminuir la morbimortalidad asociada con el transporte inadecuado de estos pacientes. Concientizar al personal del equipo de anestesia de la necesidad de implementación de dichas normas. Entonces, en base a eso hemos hecho un diagnóstico. No existen normas que regulen el transporte de pacientes. Como les digo, nadie es responsable de su sala quirúrgica hasta la unidad de cuidados postoperatorios, ¿no? Existe un aumento no cuantificado de la morbimortalidad de pacientes postoperados asociados a un transporte inadecuado, desde el quirófano hasta la unidad de cuidados postoperatorios. El transporte de pacientes desde la sala, ¿no?, tampoco no existe conciencia del problema entre el equipo de anestesia, especialmente el médico tratante en el transporte, ¿no? Nos tornamos negligentes, descuidados. No existe el equipo auxiliar de anestesia adecuado para el transporte. No tenemos nosotros un balón de oxígeno, ¿no? No tenemos un monitoreo, ¿no? ¿Cómo trasladamos al paciente a la unidad de recuperación post-anestesia? Cuando hablamos nosotros de distancias, menos de 3 minutos. Unidad de recuperación puede estar en el área quirúrgica 2 o 3 minutos. Nosotros no está ni a 3 minutos. Podemos trasladar a un paciente despierto y estable, ¿no?, prescindiendo de monitores y de la administración de oxígeno, pero nunca asegurarse. Mayor a 3 minutos, la oxigenoterapia durante el traslado. El estado del paciente, trasladar al paciente bajo anestesia. Respiración artificial, no precisa sistemas manuales, como la MU o los respiradores. Y mantener la anestesia durante el traslado. Lo que nosotros encontramos, el control básico consiste en el uso de osímetro y de visualización de un patrón ventilatorio adecuado en profundidad y ritmo. Entonces así nos aseguramos, ¿no?,
sin ninguna duda del mantenimiento de la oxigenación y la ventilación del paciente hasta la llegada de estos cuidados postoperatorios. Además, también tenemos que implementar alguna forma de constatar un latido cardíaco adecuado en intensidad y ritmo, normalmente hasta obtener el estetoscopio instalado en la región precordial, pero esto no lo hacemos sino con el pulso oxímetro. El control básico durante el transporte debe ser realizado exclusivamente por el médico anestesiólogo. Realizar con ningún miembro fuera del equipo médico de anestesia, incluyéndose los médicos tratantes. Está determinante prohibido que el paciente llegue a la unidad o PACU sin el médico o el residente de esta unidad de postquirúrgico, postanestesia, ¿no? El médico residente de anestesia, ante cualquier duda con respecto al uso de control básico avanzado, deberá consultar al médico anestesiólogo a cargo del paciente, quien decidirá la modalidad de transporte. La falta de consulta al médico asistente de anestesia representará falta grave del residente y estará sujeto a sanción. Esas son normas, ¿no? Pero están en el papel. En el control avanzado, ¿no? Implica el uso de monitoreo avanzado durante el transporte. Ya usted sabe, monitoreo avanzado se realiza únicamente en pacientes que se consideran críticos, ya que en las condiciones del paciente, por complicaciones durante la cirugía, por la extensión del trauma quirúrgico o por cualquier otra razón que a juicio del médico anestesiólogo a cargo del paciente amerite el transporte de este monitoreo avanzado, ¿no? Y la cantidad de monitoreo avanzado durante el transporte dependerá de la condición fisiológica del paciente. Se realizará con el uso de oxímetro de pulso, un electrocardioscopio como mínimo, ¿no? Pero siempre conectados a una batería, asociado con un estetoscopio fijado en la región precordial, ¿no? Del paciente quirúrgico a ser transportado y bajo auscultación continua, especialmente pacientes críticos, hasta la llegada de cuidados postoperatorios. El transporte debe ser realizado mediante la administración continua de oxígeno en un cilindro para transporte, o sea, un cilindro lleno, implementada en la administración de oxígeno, sea mediante el circuito Mapleson D modificado, si el paciente se halla con tubo endotraqueal, especialmente cuando el paciente lo vamos a la sala lo llevamos a la terapia intensiva. Ventilación del paciente superficial y asumiendo un control continuo, es insuficiente, inadecuado. Y por máscara de reinhalación a 10 litros por minuto si el paciente se haya extubado. Debe desalentarse el uso de mascarillas sin bolsa de reinhalación, tampoco de las cánulas que ayer hablamos, qué es lo que pasa con una cánula, qué es lo que pasa con una máscara sin reservorio, qué saturación de oxígeno vamos a alcanzar con una máscara con reservorio. Asimismo, estas cánulas, ¿no?, de oxígeno a 5 litros por minuto solo estará indicada en caso de transporte en pacientes con osteoma traqueal, paciente con relajación muscular residual, ¿no?, por respuesta parcial, en tren de 4, 2 respuestas o menos. Y por último, deben realizarse reuniones mensuales con el equipo de anestesia completo, desde el portero, desde la limpieza, técnico de enfermería, enfermeras instrumentistas, enfermeras circulantes, anestesiólogos, para la expresión de las presentes normas, y esta se revisará si fuese necesario y se hará una implementación adecuada y generalmente se hace anualmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia? A ver, no, depende del tiempo de la cirugía. Si una cirugía te va a durar 10 minutos, haces una anestesia general. Lo haces para 10 minutos. No tienes que hacerlo para 20, 30. No hay un tiempo. Depende de la cirugía. Por eso es que se pregunta, ¿cuánto tiempo al cirujano? Doctor, si no tiene experiencia, te va a decir una cirugía que va a durar 30 minutos, te va a decir una hora. Y le dice, doctor, ¿por qué va a durar una hora esta cirugía si solo son 30 minutos? Bueno, entonces ahí hay un problema, ¿no? La experiencia del cirujano en el checklist. En la cirugía segura se habla de los tiempos. Si yo soy anestesiólogo y veo que el cirujano no tiene experiencia,
no lo dejo que intervenga. ¿Por qué? Porque es un daño para el paciente. No para mí, es para el paciente. Hay muchos pacientes que son operados con 6, 7 horas de cirugía cuando la cirugía dura 2 horas. Es inaudito. Y en esa salud todavía los premian, ¿no? Les dan una resolución de felicitación porque ha demorado 6 horas operando un cirujano cuando esa operación dura 2 horas. No, 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 no hay un tiempo. Tú lo calculas de acuerdo a la cirugía, tu experiencia. Si no tienes experiencia, no puedes calcular. El cirujano tampoco. Pero si tú tienes experiencia, al cirujano le dices, doctor, discúlpeme, no puede usted operar. Así, de frente.